Bueno, pues empezamos este curso que lo titulé La esencia de la zarzuela, que es un título que quizás sorprenda, por lo menos a los musicólogos les sorprende totalmente y posiblemente a los filósofos también, porque quizás se crea que a la zarzuela no se le puede aplicar eso de la esencia. Vamos a dividir este curso en dos partes, hoy y mañana. Hoy trataremos de las diversas teorías de la esencia de la zarzuela y tomaremos partido por una de ellas, y mañana está previsto tratar de las tres modulaciones o generaciones de la zarzuela que creo que se pueden defender. Bueno, este curso, viendo el resto de los cursos de la Fundación, pues puede parecer menor. Se ha tratado de filosofía de la ciencia, de guerra, de política. Bueno, pues, claramente la zarzuela no tiene el mismo interés ni actualidad, pero a mí me resultó interesante en general para ver cómo se puede tratar un tema de filosofía del arte sin hacer un tratamiento vago, ni genérico, ni vacío, sino, bueno, vamos a tratar una cosa que yo manejo bastante porque lo he tratado, a ver cómo se puede aplicar el materialismo filosófico a la zarzuela. Entonces voy a hacer un ensayo sobre este tema. Luego tuve pues a mí me empezó a interesar este tema por la publicación de esta obra que se ha publicado por la Fundación Gustavo Bueno, Sebastián Durón Coronis, una zarzuela totalmente cantada. Entonces yo estaba discutiendo con un musicólogo sobre el hecho de la zarzuela totalmente cantada, y entonces él me contestó tajantemente: eso no puede ser, porque por definición la zarzuela es parcialmente cantada y parcialmente hablada. No puede haber una zarzuela totalmente cantada. Entonces, yo preparando este curso, releyendo la introducción, realmente cuando hice la introducción de esto, que ya hace unos cuantos años, pues todavía seguía con la idea de que una ópera es algo totalmente cantado y una zarzuela es parcialmente cantada. Entonces, un apartado de la introducción se titula Coronis, ópera o zarzuela, queriendo decir, ¿es parcialmente cantada o totalmente cantada? Pero al final del capítulo, bueno, yo aquí defendía que era una ópera, pero al final del capítulo decía Coronis, una zarzuela íntegramente cantada. Entonces ya apuntaba un poco, ¿no?, lo que ahora defiendo. Y decía, a pesar de que Coronis sea un espectáculo teatral totalmente cantado y en este sentido sea una ópera, podríamos afirmar que se trata de una zarzuela en cuanto que observa las convenciones del género. Distinguir la ópera de la zarzuela por la cantidad de texto cantado, sin tener en cuenta otros factores, resulta muy superficial. Coronis es, en realidad, una zarzuela con la parte musical hipertrofiada, una zarzuela cuya parte cantada ha crecido tanto que ha llegado a ocupar toda la obra. Bueno, pues, como digo, esto casi puede ser el resumen de lo que voy a exponer hoy, que quizás la definición de la zarzuela como género parcialmente cantado, pues posiblemente sea superficial y quizás haya una evolución desde el espectáculo que puede nacer parcialmente cantado y luego evolucionar hacia géneros totalmente cantados o hacia otras derivaciones. Bueno, el tratamiento que voy a dar al curso evidentemente va a ser filosófico, aunque sobre todo mañana vamos a ver bastantes documentos y bastantes datos. Esta primera sesión va a ser pues, más sobre lo que se ha escrito sobre la zarzuela, y entonces va a ser un tratamiento muy distinto al que se puede escuchar quizás en una clase de musicología, que se basaría en una clase de musicología con el título La esencia de la zarzuela. Bueno, primero no tendría el título, pero imaginemos la definición de la zarzuela, el género de la zarzuela. Sería una colección de citas, normalmente, pues Calderón dijo tal, tal dijo no sé qué,
Louis Stein dijo no sé qué, y Joseph Totatín dijo patatán. Pues, y después intentaría hacer, bueno, en qué se parecen todas las zarzuelas en común, si puede, y si no, pues se quedaría la mera colección de citas. Aquí no vamos a hacer ninguna de las dos cosas, vamos a ver, ni vamos a hacer una colección de citas de autores, ni tampoco vamos a tratar, de hecho vamos a impugnar el tratamiento o pretender hacer una definición de la zarzuela por lo que tienen en común todas las zarzuelas. Vamos a tratarlo, definir la zarzuela, es decir, en qué se diferencia la zarzuela de otros géneros, pero no desde un punto de vista, como veremos, sistemático. Es decir, no vamos a... que yo creo que es el tratamiento de zarzuela como parcialmente cantado. Un tratamiento sistemático que va más allá de la morfología del género. Es decir, va más allá de lo que es la historia, las convenciones, cómo ha discurrido. Es decir, el plano de drama musical parcialmente cantado y el plano de lo que realmente hizo Calderón, lo que hizo Ramón de la Cruz o lo que hizo Barbieri son dos planos distintos y que realmente las líneas que unen un plano y otro pues son tangenciales o el plano sistemático desborda totalmente. Entonces, quizás cuando se busca la definición de la zarzuela, lo que hay es que buscar, por ejemplo, en Calderón, en qué se diferencia la zarzuela de Calderón de la comedia nueva, de la comedia mitológica, por ejemplo, lo que se hacía en otros países como la tragedia lírica francesa o la ópera veneciana, y no tanto en qué se diferencia la zarzuela de la ópera en el plano sistemático de totalmente cantado o parcialmente cantado. Por supuesto, la pregunta por la esencia de la zarzuela no es una pregunta ingenua, como posiblemente se hiciera en la clase de musicología. Es decir, vamos a ver, aquí vamos a traer zarzuelas una tras otra, vamos a procurar ver lo que tienen en común y vamos a definir. Bueno, es decir, nuestro planteamiento no va a ser ingenuo, sino va a ser crítico. Vamos a tener en cuenta lo que se ha dicho de la zarzuela, otros tratamientos, vamos a hacer una clasificación que yo creo que puede valer, aunque se puede hacer muchas clasificaciones, y entonces es una crítica a los otros tratamientos, y vamos a tomar partido por uno que realmente no se ha elaborado mucho, aunque bueno, sí que se podría encontrar pues algunos tratamientos que sean cercanos, etc. Uno de los principales problemas de tratar la esencia de zarzuela es el radio que escogemos. Es decir, si es una definición muy genérica o es una definición pues, que parte, por ejemplo, de una zarzuela en concreto o de dos o tres, o sea, que sea muy específica. Entonces, la dificultad, pero eso lo veremos todavía mejor después, es encontrar una morfología institucional que sea lo suficientemente potente para explicar lo que viene después, que ya adelanto, y lo veremos mucho más mañana, que va a ser la zarzuela mitológica calderoniana. Vamos a considerar eso como el núcleo institucional que va a originar todo lo que va a venir después. Y este núcleo institucional pues chocará con esas definiciones que hemos hablado de zarzuela parcialmente cantada, que es, por otro lado, es lo más habitual, porque esto de zarzuela parcialmente cantada es un radio tan amplio que realmente se puede aplicar a muchas otras cosas que no son zarzuela. Yo recuerdo que Soriano Fuertes, en su libro de la historia de la música española desde los fenicios, un título muy típico del 19, pues criticaba que se dijera que la zarzuela comenzaba con Felipe IV, porque decía, ya en el teatro medieval era parcialmente cantado, y luego ya en España había la zarzuela desde la Edad Media. Claro, eso es un radio tan amplio, que es lo mismo que sucede con la ópera.
por ejemplo, cuando se habla de la ópera china, claro, se parte de la ópera es cualquier género teatral totalmente cantado. Entonces, en cualquier sociedad o cualquier marco, todo cosa que pueda ser un teatro totalmente cantado, como pasa en China o Pekín, pues ya es una ópera. El problema de esto, como ya veremos, es cruzar los planos. Es decir, hablar de ópera china y luego aplicar a la ópera china lo mismo que se aplica a la ópera italiana, es decir, las categorías que se ha extraído de la ópera italiana, luego se aplica a la ópera china. Se habla de género operístico, entonces se compara con Monteverdi, etc. Que posiblemente eso desfigure bastante. También habría que distinguir en estos estudios lo que son las teorías de la zarzuela, las teorías tecnológicas y las doctrinas de la zarzuela. Nosotros trataremos más bien de las doctrinas y no tanto de las teorías, porque a veces en musicología, cuando se trata de definir la zarzuela, se pretende definir desde un plano tecnológico. Por ejemplo, zarzuela es lo que tiene 2 actos, lo que tiene un acto, lo que tiene 3 actos, o lo que tiene 3 personajes principales, o tiene un 60% cantado y hablado, o qué números de escenas musicales tiene, etc. Por otro lado, tenemos doctrinas sobre la zarzuela, pero que no serían definiciones esenciales. Y, por ejemplo, encontré una muy curiosa en el libro de estética de Isaac Núñez Arenas, que fue el primero que dio estética en una cátedra de estética en la Universidad Española, y publicó justamente el año 54, el año que empezó a dar estética en Madrid, un libro que se titula Principios filosóficos de literatura estética. Y hay un párrafo en que habla de la zarzuela, y además lo habla de un modo curioso que hoy en día quizás no sea tan habitual, aunque sí que mucha gente quizás reconozca este tipo de tratamiento. Bueno, pues Isaac Núñez Arenas era krausista, aunque un krausismo posiblemente anterior a Sá del Río, que vendría de su formación en Derecho. Dentro de ese tratamiento típicamente krausista y una posición espiritualista y de perfección continua, para él la humanidad por sí misma, sola, sin ayuda divina ni de gracia, se iba perfeccionando, y esa perfección consistía en un mayor espiritualismo. Desde los primeros estadios de la humanidad, que son los estadios de la industria, llama él. La industria es lo dedicado a satisfacer las necesidades del cuerpo. Hasta los últimos estadios, que ya sería casi como el espíritu absoluto de Hegel, ¿no? El arte, y la filosofía y la ciencia. Y la religión, claro. Pues dentro de ese estadio hay un estadio intermedio que él llama de lo agradable. Lo agradable, que no es el estadio de la industria, que es para satisfacer las necesidades del cuerpo, pero tampoco es en los últimos estadios para satisfacer las necesidades del espíritu, dice él, sino algo intermedio que es para descansar el cuerpo y empezar a recrear el espíritu, una cosa intermedia, ¿no? De descanso. Es decir, entonces él habla de cuando los obreros están agotados de tanto trabajar para satisfacer las necesidades, pues necesitan un poco de recreo, pero un recreo todavía demasiado sensualista y demasiado fácil y no muy elevado. Entonces, él incluye la zarzuela en este punto intermedio, lo agradable. Entre la industria y el arte elevado, pues se encuentra la zarzuela, que es un género de música fácil, agradable, que sirve para las diversiones del trabajo, el descanso, el esparcimiento, pero todavía no es espiritual, como por cierto sería la ópera. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de doctrina de la zarzuela, pero que claramente desborda el plano que nos vamos a ceñir, porque relaciona la zarzuela con ideas como espíritu, cuerpo, agradable, en fin.
y sublime y bello, en fin, lo que quieras. Eso ya claramente desborda totalmente. Entonces, una teoría sobre la esencia de Zarzuela no se ciñe a, o sea, es una doctrina demasiado general, pero tampoco las teorías de la zarzuela tecnológicas nos sirven. Además, eso lo veremos todavía mañana más, que vamos a dar más cuerpo, porque no, como veremos mañana, las acepciones o generaciones de la zarzuela tienen tanto un lado tecnológico, ¿no?, y un lado nematológico o ideológico, y van juntos, aunque también, como veremos mañana, la última acepción va a ser más metafísica que la primera, que va a ser más tecnológica, pero es algo indisoluble. Entonces, voy a empezar a tratar así directamente con lo que yo creo que es la teoría más extendida de la zarzuela y que todo el mundo habrá oído y habrá leído y que ingenuamente pensará que es la definición de la zarzuela, ¿no? Entonces, se trata de una definición que se encuadra dentro de la lógica de clases. Y dentro de la lógica de clases de decir, bueno, pues la zarzuela es una clase dentro de una clase más general, y esa clase en general dentro de una clase más general, y entonces las clases se reúnen por las notas comunes, propiedades comunes, lo que se parece. Entonces, esto, para los que sepan algo del materialismo filosófico, estos son las totalidades distributivas, es decir, estas clases serían totalidades distributivas que se parecen entre sí, tienen notas comunes, pero no se relacionan atributivamente. Se parece casi, pues bueno, pues una zarzuela se parece a otra zarzuela, pero no porque una zarzuela haya provocado otra o haya causado otra o una zarzuela se apoye en otra, sino simplemente se parecen, tienen notas comunes. Ese es el tratamiento lógico, ¿no? Y esto es el tratamiento pues, clásico de Porfirio, del árbol de Porfirio, de género próximo y diferencia específica. Hay un género próximo, que en este caso, por ejemplo, sería el drama musical, y luego diferencias específicas que se van añadiendo. Entonces, yo creo que el tratamiento habitual de la zarzuela, además yo lo voy a extender un poco más allá, porque también lo he encontrado así. Normalmente la definición de la zarzuela habitual es la siguiente, zarzuela es drama, un drama pues, o representación teatral, parcialmente hablado, parcialmente cantado, español. Y yo creo que esa es la definición ingenua y el 99% de los libros así lo trata. Este tipo de clasificaciones tiene una tradición en estética que va mucho más allá de la zarzuela, que bueno, si ustedes tienen paciencia de leer algún tratado de estética pues, anterior a 1940, aparecerá este tipo de tratamientos para hablar del arte. Normalmente los tratados de estética de la universidad, desde pues, 1840, cuando se establece en la universidad, hasta 1940, todos tienen el mismo esquema. Los tratados de estética están divididos en dos partes. La teoría o metafísica de lo bello, que llamaban, y la teoría del arte. Y cada una de esas partes está subdividida en dos, en general y especial. Entonces sería tratamiento de lo bello general, la belleza, y luego especial, categorías de lo bello, que sería lo gracioso, también lo sublime, lo cómico, etc. Y en el caso del arte, pues sería tratamiento también general, el arte, y luego las diferentes clases de arte, la clasificación de las artes, etc. Y las dos partes estarían unidas por la belleza, porque el arte sería arte bello. Entonces, un tratamiento así, que es un tratamiento típico de la lógica de clases en arte, estos tratados comienzan, primero, distinguiendo arte y naturaleza, dos clases distintas. El arte sería, en fin, habría intervención humana. Normalmente se suele decir que hay un proyecto del artista, de manera psicologista, ¿no?, que luego realiza.
mientras en la naturaleza pues no hay un proyecto psicologista, así diferente, arte y naturaleza. Y luego, dentro del arte así general, de arte como aquello realizado, o sea, aquel proyecto humano realizado de una manera racional, pues distingue arte útil y arte bello. Si según el proyecto que se quiere sea algo útil o se quiera realizar la belleza. Y luego de arte bello se subclasifica por, normalmente suele ser por lo que llaman medios de expresión o medios de realización de la belleza, que suele ser pues medios ópticos, medios sonoros. El caso de la literatura, como la realización óptica o sonora es irrelevante, pues hablan del signo o de los símbolos o de palabras. Esto yo creo que es en fin, ya digo que es la teoría que se repite una y otra vez en los libros de estética. Que, por cierto, el culmen de este tipo de clasificación ya realmente sutil y larga, se encuentra en un libro del año 40 de Jordán Urries de Azara, escrito póstumamente porque murió en el 32, que lo escribió además para una revista alemana y tuvo bastante éxito. Entonces son muchas páginas de clasificaciones y dando criterios diversos, por ejemplo, artes objetivas, artes subjetivas, artes del tiempo, artes del espacio. Da como 10 criterios y luego lo ponen todo en un cuadro muy complejo y tienes ahí todas las artes en su lugar y clasificadas. Claro, es curioso una de las distinciones tan sutiles como luego no sirven para nada. El señor se tiraría años y años pensando y los contraejemplos, etcétera, y realmente no. Yo qué sé, de los años 50 a esta parte ya eso no ha tenido ninguna continuación. Aunque yo creo como el mayor ejemplo, y además lo reconocieron también en su época, el mayor ejemplo de ese tipo de clasificaciones lógicas es este libro de Urries de Azara. Entonces, la zarzuela, dentro de esa clasificación, entonces empezamos arte, naturaleza, arte útil, bello. De arte bello tenemos artes por los medios, pues arte de la palabra, arte del sonido y tal. Pues entonces, entre arte de la palabra y el sonido, te dice género mixto, palabra y sonido, y te meten ahí, zarzuela. Es el típico de clasificación que pueden encontrar en todos estos tratados. Claro, el problema de todo. Bueno, esto tiene muchísimos problemas, claro. Y una de las razones también por la que me atreví a hacer la esencia de zarzuela es porque este tipo de clasificaciones del arte realmente no sirven de nada, no dan cuenta luego del arte real. Es porque no podemos hablar de esencia del arte. Es decir, aquí hablan del arte, la esencia del arte, hemos dicho, pues sería algo como la realización de proyectos, y la esencia del arte bello sería la realización de proyectos bellos por medio de unas normas, los que digan que haya normas, otros que son más espirituales sería la realización de proyectos originales y luego la realización pues ya sería algo secundario, por ejemplo, Croce. Pero que ese tipo de definiciones no nos dan la esencia de las artes, porque, en fin, parten de que hay propiedades comunes, claro, y luego nos encontramos con que tenemos artes, no sé, tenemos la zarzuela, por ejemplo, tenemos la ópera italiana, tenemos la tragedia lírica francesa, y te preguntas, bueno, pero cada una tiene una historia totalmente distinta, que explicarlo por características comunes no explica nada. Es decir, la historia de cada arte queda totalmente disuelta. Se borran las morfologías, no te quedas ahí, bueno, pues que si tiene un porcentaje cantado o no cantado, pero ¿eso qué más da? Con eso no te explicas en qué se diferencia una zarzuela, por ejemplo, de una tragedia lírica o de una ópera que se daba en Venecia. Y entonces cabe preguntarse si las artes realmente tienen algo en común. La belleza, evidentemente, que lo común sea la belleza, es algo totalmente oscuro porque nadie sabe lo que es la belleza.
pero realmente tiene unas propiedades en común, o cada arte tiene un origen distinto y luego hay puntos en común, es decir, pero puntos en común no de parecidos, sino que, por ejemplo, el teatro de repente pues, incluye canciones, entonces ya ahí la música se relaciona con el teatro. Y también hay que preguntarse, ¿son relaciones directas o son relaciones a través de otras instituciones? Por ejemplo, a través de la realeza, por ejemplo, aquí Felipe IV en el siglo XVII, no es a través de la institución de la realeza para promoverse, para una función de propaganda y de poder hacia otras cortes, lo que incita a esa unión, a que se incorporen canciones a las obras. Es decir, realmente la relación entre las artes es una relación no de parecidos, sino que de causa-efecto, de contigüidad, también de las mismas instituciones, de compartir mismas instituciones, de que los libretistas son los mismos, los músicos son los mismos, en fin. Son relaciones más complejas, pero que también nos explican lo que realmente pasó. Porque si queremos explicar la zarzuela de Felipe IV es un espectáculo parcialmente cantado, eso no nos dice nada, porque eso sirve para cualquier tipo de espectáculo prácticamente. Bien, y además de lo parcialmente cantado o totalmente cantado, etc., se suele añadir después la diferencia específica de español. Bueno, no sé si han leído alguna vez algún artículo de ópera en inglés, pero a mí me hace mucha gracia porque la traducción al inglés de la zarzuela suele ser opereta. Porque, claro, ellos parten de la zarzuela es género parcialmente cantado, totalmente cantado. Luego, esto es lo mismo que la opereta. Pero algún traductor no se encuentra satisfecho por esa traducción, porque la opereta es algo vienés y tal, entonces le añade el adjetivo español, Spanish opereta. Entonces ya creen que con eso ya está perfectamente traducido el término zarzuela. Y esto, como veremos mañana más largamente, esto en realidad es la tercera acepción o generación de la zarzuela, que llamamos la generación nacionalista, que es la que normalmente entendemos por zarzuela y es la que está en el repertorio, o el canon de la zarzuela, que más o menos desde 1840 hasta 1960. Entonces, en esa acepción, el término español es realmente esencial, pero ya veremos cómo y en qué sentido. Por otro lado, lo parcialmente cantado y totalmente cantado no es propiamente una diferencia específica a un género próximo, sino más bien una combinatoria, si se han fijado, ¿no? En realidad, lógicamente, la estructura lógica sería, pongamos, la ópera sería cantado 1, hablado 0. La zarzuela sería cantado 1, hablado 1. El teatro hablado sería 0-1. Y luego habría un 0-0, un género límite, que podría ser, por ejemplo, el teatro para leerse. Y esa es la lógica que está funcionando debajo. Y luego se añade, eso sí, ya es una diferencia específica, lo de español. Bueno, realmente yo no quiero criticar que este tipo de clasificaciones sean totalmente desechables. Tienen una cierta utilidad. Es como cuando uno entra a una habitación y se pone a dividir los objetos rojos de los azules o los objetos circulares de los cuadrados. Puede tener una utilidad. Y de hecho, pues no sé, imaginemos que tenemos un grupo de música y que todos son cantantes. Pues entonces vamos a buscar, por ejemplo, en el repertorio, pues obras que solo sean para cantantes, porque no tenemos actores. Pues, o tenemos dos compañías, que tenemos 2 o 3 que cantan bien y otros solo interpretan. Pues puede ser útil tener un listado de las obras que sean parcialmente cantadas. Es decir, puede tener una cierta utilidad y en orden de clasificación, para lo que sea, para cualquier. El problema es convertir este tipo de clasificaciones en definiciones
que expliquen la constitución de un género, en este caso musical. En fin, este tipo de clasificaciones pues tienen muchos problemas, que ya hemos comentado varios. Uno, por ejemplo, de ellos es que presupone lo que podemos llamar género próximo, que sería la representación teatral, algo como ya dado y establecido. Es algo como la representación teatral, es algo que está ahí, que todo el mundo sabemos lo que es, y que luego se añade unas especificaciones, y entonces ya esas especificaciones que se añaden a un género ya establecido nos da lo que es la definición de esos géneros. El problema es que puede ser que esa representación teatral sin esas especificaciones es algo que no existe. Es decir, puede existir una representación teatral que no sea ni hablada, ni cantada, ni, en fin, ni parcialmente hablada, ni parcialmente cantada, no, o es una cosa o es otra. Es decir, no son especificaciones que se sobreañaden a una cosa que está ya dada. En realidad, nosotros propondremos que lo que se puede llamar género próximo, que en general es un género radical, no es algo que ya se está ya establecido, que luego se añaden cosas, sino es algo que se ha de descomponer y dividir para formar una cosa nueva. Eso ya lo iremos explicando. También este tipo de clasificaciones tiene otro problema, es que el género próximo está muy alejado de lo que es el género musical que estamos tratando. Es decir, el drama musical es algo muy alejado de lo que es, por ejemplo, la zarzuela mitológica de Calderón. No se puede derivar de drama musical o drama teatral la zarzuela de Calderón. Son cosas muy alejadas porque están en otros planos. Realmente sostendremos que el verdadero género próximo, que es el género radical, sería la comedia nueva tal como está establecida por Lope de Vega. De la comedia nueva de Lope de Vega sí se puede explicar la zarzuela mitológica de Calderón. De una cosa que se llama drama musical no se puede derivar la zarzuela mitológica de Calderón, porque están muy alejadas y son planos distintos. Otro problema que tiene, y además muy grave, y es el problema que hemos visto al hablar de Coronis, es que este tipo de definiciones son rígidas, son fijas y se consideran las esencias como inmutables. Entonces, si se considera por definición la zarzuela como un género parcialmente cantado y parcialmente hablado, entonces no puede explicar por qué hay zarzuelas totalmente cantadas. Es imposible. Como dijeron a mí, por esencia es imposible. Luego, si por esencia es imposible, esto no puede ser una zarzuela, tendrá que ser una ópera. Que luego se parecerá, pero es una ópera, por definición. Es decir, ¿no? Entonces, nuestro tratamiento será distinto. Veremos cómo la primera modulación, que sería la zarzuela mitológica de Calderón, no se acaba ahí, sino que va evolucionando y va generando otras modulaciones de zarzuela, que son distintas y no realmente unas, es decir, no son derivaciones o añadidos o algo que se pueda determinar de un primer género, sino que son cosas distintas inconmensurables, pero tienen una relación que ya veremos qué puede ser. Entonces, la zarzuela, que tiene un origen que ya veremos cuál es, pero no se acaba ahí, sino que va cambiando y va tomando unas modulaciones distintas. Entonces tampoco es un género inmutable, sino que cambia, incluso llega a cambiar tanto que el núcleo original se desvanece. O sea, el núcleo original, que es la zarzuela mitológica, llega un momento del siglo XVIII que ya no existe, ya no es una zarzuela mitológica, es otra cosa. Pero tiene lazos con la primera, unos lazos de causa-efecto, de que se apoya en ellas, ya veremos. Muchas instituciones son las mismas,
partes del cuerpo institucional son los mismos, aunque tanto la parte tecnológica como la parte ideológica cambiarán radicalmente. Yo creo que al tratar la esencia de Zarzuela como algo inmutable, y también podemos decir lo mismo de la ópera, provoca anacronismos. Es decir, uno de los principales problemas también de este tipo de definiciones son los anacronismos. En concreto, en fin, si se lee los tratados o estudios sobre dos obras de Calderón, que se llaman Celos aun del aire matan y La púrpura de la rosa, son dos obras totalmente cantadas. Entonces, según la definición habitual, son óperas. Y también hemos visto cómo se funden los dos planos, del plano, digamos, morfológico y un plano sistemático, se toman contenidos del plano morfológico y se aplican al sistemático. Entonces, lo que se hace en estas dos obras, que se entienden que son óperas, es aplicar contenidos tomados de la ópera italiana a estas obras. Entonces se habla, por ejemplo, de los problemas de Calderón al escribir un libreto de ópera. O, por ejemplo, los problemas de Calderón al adaptarse al estilo operístico. Cuando por estilo operístico está entendiendo el estilo de la ópera italiana. Cuando en realidad no tiene nada que ver, que sea totalmente cantado, no tiene nada que ver con una relación directa con la ópera italiana. No se puede, en realidad lo que se está haciendo es definirlo en un plano sistemático, es decir, se puede, si se quiere, se puede llamar ópera a todo lo que sea totalmente cantado, pero sabiendo que ese plano es un plano sistemático, entonces que se puede aplicar a la ópera de Pekín, se puede aplicar a La púrpura de la rosa de Calderón de la Barca, pero en realidad una ópera de Pekín, el Orfeo de Monteverdi y La púrpura de la rosa de Calderón no es el mismo género. Son cosas muy distintas, aunque sean totalmente cantadas. Digamos, es algo superficial el hecho de ser totalmente cantado. Entonces, provoca anacronismos. Y también provoca, como pasa con Coronis, que, por ejemplo, si encontramos una obra totalmente cantada, pues es una ópera. Y le aplicamos ya todos los contenidos morfológicos de la ópera italiana. En lugar de decir, es una zarzuela, aunque sea totalmente cantada, y realmente pertenece al mismo género de la zarzuela mitológica de Calderón. O, por ejemplo, en otra obra que también hemos publicado, también de Sebastián Durón, Selva encantada de amor. En la portada ponía zarzuela, entonces todo el mundo pensó que era parcialmente cantada. Y, por cierto, por eso tampoco ni se estudió ni se publicó. En cambio tiene Sebastián Durón otra obra que se titula Ópera, y esa se ha publicado, se ha interpretado varias veces por el mayor prestigio de la ópera. Eso también tiene que ver mucho con lo de Núñez Arenas, del género agradable y el género de mayor prestigio. En cambio, pues eso, mañana veremos más casos. Ven en la portada zarzuela, luego es parcialmente cantado, no merece la pena. Cuando no tiene nada que ver. Una cosa es el género y otra cosa es que sea totalmente cantado o parcialmente cantado. Y bueno, como hemos visto antes, también relacionado, definir por totalmente cantado o parcialmente cantado es mucho más general que es decir, no explicaría por qué nace la zarzuela en el siglo XVII. Y Solerino Fuertes tendría razón al decir que la zarzuela pues, existía en la Edad Media incluso antes. Posiblemente habría que llamar zarzuelas a las tragedias griegas, ¿no? Porque había partes cantadas y partes habladas, o la comedia de Plauto es una zarzuela. ¿Por qué no? Si se define así. Claro, entonces vendría alguno y dice, no, pero es que no sé, son españolas. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, entonces habría que llamarla a la Plauto, pues, Latin opereta, por ejemplo. Ya está. Bien. Bueno, como hemos dicho, pues es una definición sistemática que desdibuja las morfologías. Bueno, nuestra propuesta, como veremos, no es que desconfíe de las definiciones generales. Es decir, no es un problema de
de decir, no existe la zarzuela en general, existen las zarzuelas en concreto. Existe la púrpura rosa, existe Coronis, existe Jugar con fuego, existe el barbario de lavapiés y, como muchos dirían, ¿no? Pues cada zarzuela tiene su problemática y es un ente aislado y hay que explicar las zarzuelas concretas, porque hemos visto ya, dicen muchos musicólogos, ¿no? Son escépticos y dicen, bueno, las zarzuelas así generales, a las definiciones generales tienen muchísimos problemas, no podemos explicar las obras en concreto. Bueno, vayamos a las obras en concreto y entonces expliquemos las obras en concreto, cómo se hicieron, en qué se basan, pero olvidemos definiciones generales. Nuestra propuesta no es esa. Creemos que se puede hablar de, como veremos mañana, géneros o generaciones, que también se podrían subdividir en diferentes especies. O sea, no estamos en contra de definiciones generales, sino sí de este tipo de definición que creemos que borran las definiciones intermedias, que son, creemos, donde está el meollo del asunto. Definir la zarzuela como totalmente cantada o parcialmente cantada o mixta y con el añadido de español, lo que hace es borrar, en realidad, las acepciones de zarzuela. Si tomamos esa acepción como auténtica, pues entonces no aceptamos los géneros intermedios, que es lo que nosotros vamos a proponer. Nosotros vamos a proponer que hay 3 generaciones de zarzuela y que esas 3 generaciones explican bastante bien pues la historia de la zarzuela, que luego, por supuesto, puede haber muchas subdivisiones, etc., pero que creemos que explica bastante bien. Y una definición esencial borraría esos 3 géneros, o como mucho trataría que son diferencias dentro de un género que comparten cosas en común, pero como hemos visto, de hecho no son características que comparten en común. Es decir, hay zarzuelas totalmente cantadas, con lo cual la definición de parcialmente cantada no sirve. El tema de español, como veremos mañana, se aplica a la 3ª generación y veremos cómo, pero no a las 2 primeras. Claro, entonces la esencia de zarzuela se encuentra en un terreno intermedio, el terreno que hablaremos de las generaciones, que hablaremos de 3 generaciones. También algo que hay que destacar es que porque hay algunos tratamientos, ¿no? Hemos dicho que hay 3 generaciones de zarzuela. Entonces, hay algún tratamiento como de una musicóloga americana, Louise K. Stein, que tiene un libro muy famoso sobre el teatro de Calderón, Plática de los dioses, se traduciría, cuya tesis es que la zarzuela al comienzo, o sea, la zarzuela que creó Calderón, ¿no?, adquirió ya sus características definitivas. Entonces ella se preocupa en varios artículos de a ver qué es lo que pudo pensar Calderón sobre la zarzuela y qué es lo que hizo Calderón, porque ella cree que ya lo que hizo Calderón ya puso sobre la zarzuela las características definitivas para siempre de la zarzuela. Entonces, nosotros también nos oponemos a ese tipo de tratamiento porque, tal como hemos dicho, digamos, el núcleo de la zarzuela, el primer núcleo tecnológico, luego se va variando y se va extendiendo por otras instituciones y va cambiando su significado de manera incluso incompatible. Es decir, que por ejemplo, la misma zarzuela por 1768 o 70 que inventa Ramón de la Cruz y los compositores no tiene nada que ver ni en el aspecto tecnológico ni en el aspecto ideológico con las de Calderón. Pero la relación no es una relación de características comunes, unas propiedades que se mantienen a lo largo del tiempo, sino más bien que la de Calderón deriva en otro tipo de zarzuela. Entonces, pues podemos clasificar las teorías de la zarzuela, bueno, pues por una clasificación lógica de cómo son. Ya
yo divido, por ejemplo, son definiciones unívocas, por ejemplo, hay unas definiciones que son unívocas, otras definiciones que son equívocas, y otras definiciones que son análogas y de dos tipos, tanto de analogía de proporción o analogía de atribución. Bueno, es una clasificación como otra cualquiera, se puede hacer en muchas clasificaciones, pero para lo que yo quería, ¿no?, y lo que vamos a ver mañana, me parece que es bastante útil. Definiciones unívocas es la que hemos estado exponiendo. Es decir, los términos zarzuela que aparecen en las portadas de la zarzuela, pues se refieren a un género que es igual, desde Calderón de la Barca hasta los años 60. Esto generalmente es, como hemos visto, la perspectiva habitual de los musicólogos. Lo que pretenden es, vamos a hallar la definición de un género. Y entonces empiezan a sacar zarzuelas, a ver qué es lo que tienen en común. Y en común para todos. Y por eso es unívoco. Hemos visto que el problema de todo esto es que es imposible, porque resulta que empiezan a sacar zarzuelas y no tienen nada que ver unas con otras, y luego no da cuenta de la historia del género. Entonces, pues muchos musicólogos, pues visto que es imposible traer una definición universal de la zarzuela, pues lo que hacen es dar una lista de definiciones, que serían las teorías equívocas. Entonces, una lista rapsódica de definiciones, de acepciones del término zarzuela, acepciones que pues, son equívocas, están desconectadas entre sí, empiezan a las definiciones. Pues la zarzuela mitológica de Calderón, zarzuela, además suelen ser técnicas o tecnológicas, zarzuela en 2 actos, con tal porcentaje de versos cantados y tales características, ¿no? O sea, normalmente suelen ser tecnológicas. Luego, siguiente definición, pues zarzuela dieciochesca, también en 2 actos, suelen ser tecnológicas, como digo, suelen tener un finale. Un finale en música es, no sé si conocen, por ejemplo, las bodas de Fígaro. El final del primer acto, bueno, las bodas de Fígaro es el segundo acto, o sea, es el final de la primera parte, que es un trozo de música largo en que se van acumulando los personajes y llega al final al culmen en que cantan todos a la vez. Pues eso, por ejemplo, tienen las zarzuelas dieciochescas, pues en la definición, 2 actos, finale, pues los personajes son rústicos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, en los tratados suelen decir, siguiente, zarzuela romántica, pues también definición tecnológica, 1 acto, 3 personajes, incluyen bailes como fandango, etcétera. Luego, la zarzuela grande, se dice que empieza en 1840 hasta 1868, zarzuela en 3 actos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego es género chico, zarzuela en 1 acto, una historia contemporánea, personajes humildes, suele estar situado en fiestas al aire público, etc. Y luego, un género ínfimo, tal, va siguiendo definiciones, o a veces, como hemos dicho, colección de citas de los autores de zarzuela, la van siguiendo, son definiciones que están interconectadas, luego son equívocas. Normalmente este tipo de teorías suelen estar conectadas a una concepción es decir, creacionista, mitopoética, de creación original del artista. Es decir, creen que hay muchas definiciones, muchos géneros, porque en el fondo son producto de la creación original de los artistas. Entonces no se pueden reducir a definiciones generales, sino que hay autores geniales que se inventan un género. Este tipo de definiciones equívocas, además de proceder, pues de ver que las definiciones unívocas no sirven, también suelen estar asociadas a concepciones, pues no sé, mitopoéticas del artista genial, porque, como veremos, nosotros defendemos que entre los diferentes géneros de zarzuela hay una conexión, pero no distributiva, no de parecidos de notas comunes,
sino atributiva, que unas zarzuelas apoyan en otras, que hay unas instituciones que permanecen, que los artistas de una generación de zarzuela se basan en las anteriores tomando ciertos aspectos, etc. Es decir, hay una especie de concatenación de causa-efecto, y en este tipo de definiciones equívocas, como se elimina toda conexión, favorece ese tipo de concepciones originales del artista que realmente no se basa en nada, que realmente, incluso mentalistas, ¿no?, que pues está encerrado en su estudio y de repente tiene la idea general de hacer una zarzuela en 3 actos de tema histórico. Pues Calderón se creó la zarzuela mitológica, Ramón de la Cruz se creó la zarzuela del 18 o Barbieri creó la zarzuela grande. Así que este tipo de concepciones equívocas también están unidas a grandes nombres de la zarzuela, en lugar de ver que los pasos en concreto en que de una zarzuela deriva a otra. Luego pues están las concepciones análogas, que hemos dividido en 2 tipos, análogas de proporción, siguiendo la distinción escolástica, y análogas de atribución. Análogas de proporción tienen, o sea, en la analogía de proporción todavía seguimos un esquema distributivo, como las definiciones unívocas. Son aquellas definiciones en que hay unas propiedades en común, pero estas propiedades comunes son algo vago e incompleto, que necesita ser determinado por unos valores o unos parámetros pertinentes, ¿no? Es decir, en este caso las zarzuelas serían isónimos. Serían la zarzuela de Barbieri y la zarzuela de Calderón de la Barca serían 2 isónimos, no serían ni equívocos ni unívocos. Tendrían unas características en común, pero vagas, que se tendrían que concretar y completar en distintos parámetros. En concreto, hay una definición que suele aparecer en los estudios, aunque bueno, ellos no saben ni que es análoga ni nada, pero es una cosa que suele repetirse, que sería la definición de la zarzuela como algo híbrido. Y además Luis Stein suele incluso relacionar esto con la etimología de zarzuela. Aquí tengo un artículo sobre la zarzuela, que habla sobre todo de la zarzuela de Calderón, pero bueno, se aplica a todo. Pues dice que la zarzuela es esencialmente un género híbrido, mixto, se suele llamar mixto, variado, etc. Entonces dice, esto es porque la zarzuela comparte características también con la zarza, viene de zarza, y pues incluso con la palabra del euskera zarzi y con la palabra árabe zarcel, que todo significa más o menos mixto. Entonces, por ejemplo, zarzi en euskera, según ella, significa bosque intrincado, cercel en árabe significa cosa encadenada, enredada. Entonces, ella acude al tesoro de la lengua castellana de Covarrubias y la definición de zarza que da es mata espinosa, cosa encadenada y trabada entre sí, y detrás es la zarza, y por encerrarse tanto la ponen por cerca de las viñas y huertas, es decir, algo trabado, mezclado. Y entonces, y también pone el ejemplo del diccionario de autoridades de 1739, donde zarza es mata espinosa, viene el vascuence zarzi, que significa espinal o bosque intrincado, es algo mezclado y tal. Entonces, esta mezcla, dice, es lo común a todas las zarzuelas, pero claro, es distinta en cada época, porque las cosas a mezclar son distintas en cada época. Así, por ejemplo, Calderón pues mezclaba las tonadas, los romances, las letrillas y el recitado italiano. Luego en el 18 pues mezclaban las arias de la ópera bufa con los finales, que también son propios de la ópera bufa, con fandangos y tal. Luego en el 19 pues se mezclaban elementos tomados de la comedia francesa con
pues también fandangos, con elementos tomados de la ópera de Donizetti. Es decir, los elementos cambian, pero la característica común de ser algo mezclado e intrincado es algo invariable. Pues tenemos ahí un ejemplo característico, ¿no? Pues una analogía de proporción donde hay una característica de la zarzuela invariable, pero que es algo que necesita ser completada porque necesitamos saber qué elementos se mezclan. Pero la esencia de la zarzuela sería eso, la mezcla, algo intrincado. Y además que iría más allá de la zarzuela, iría ya casi como lo relacionado con la zarza, más general. Entonces, pues lo que se mezcla, primero lo que se mezcla es el género serio, dice, y cómico, el diálogo y el canto. Se mezclan diferentes formas sacadas de diferentes géneros teatrales y diferentes géneros musicales. Entonces, queda todo mezclado. Claro, una crítica que se le puede hacer a esto es que género musical o teatral no es algo mezclado de cosas anteriores. Que, por ejemplo, la misma ópera italiana es mezcla de muchísimas cosas. Por ejemplo, también mezcla de ópera calderoniana, porque en el siglo XVII se hicieron muchas óperas italianas, venecianas, sacadas de obras teatrales de Calderón. Y luego hubo una regeneración de los libretos, Apostoloceno, por 1700, donde se tomaron los libretos de la tragedia francesa, con lo cual ya la misma ópera ya es una mezcla. Bueno, pero en general esto se puede aplicar a cualquier cosa. La misma Comedia Nueva de Lope de Vega pues también es una mezcla de muchos aspectos. Entonces, esto se diferencia de las definiciones unívocas, pues que realmente dan cuenta de la variación. Es decir, los elementos a mezclar son distintos, luego este tipo de definiciones sí que dan cuenta de la diferencia que existe entre una zarzuela calderoniana y una zarzuela de Ramón de la Cruz. Pero como hemos dicho, bueno, en concreto esta definición de mezclado pues sirve para cualquier cosa. Y entonces, si esta definición nos sirve, ¿qué elemento común podemos hallar en todas las zarzuelas que explique la diversidad y variedad? Bueno, pues yo no lo he encontrado, ni no creo además que se pueda encontrar. Entonces, cabe otro tipo de definiciones, que son definiciones análogas, pero de atribución. Con lo cual, una zarzuela de Barbieri, una zarzuela de Ramón de la Cruz o una zarzuela, por ejemplo, de Sebastián Durón, ya no serían isónimos, sino serían conónimos, según el materialismo filosófico. Es decir, habría un análogo de atribución, un género que bueno, pues el calderoniano, que consideramos, y después los otros géneros serían zarzuela por atribución o denominación, y las relaciones que hay entre ellos no serían relaciones distributivas, es decir, no serían relaciones de parecido, de isología, no habría características comunes compartidas todas ellas, sino serían un tipo de relaciones de, por ejemplo, de causa-efecto, de instituciones que unas zarzuelas comparten con otras, de que cuando el compositor o el libretista hace una zarzuela se basa en las anteriores. O sea, las anteriores zarzuelas se proyectan más allá de su estreno y siguen, aunque realmente el género de la zarzuela haya cambiado, tanto en su justificación y en su tecnología. Pero es decir, hay cosas, es decir, unas zarzuelas, unas generaciones se apoyan en otras, aunque no exclusivamente, sino que ya veremos que también se apoyan en otras cosas. Es decir, las diferentes modulaciones o generaciones se apoyarán en las anteriores. Pero no creo que se pueda, bueno, si a alguien se le ocurre encontrar una característica común que comparten todos, yo le he dado muchas vueltas, no creo que se pueda hablar de una característica, porque realmente son cosas muy distintas. Tanto, por ejemplo, el manojo de rosas de Sorozábal y la púrpura de la rosa no tienen nada que ver, y las dos son zarzuelas. Tampoco creo que se pueda concluir que sea algo equívoco. Algo tiene que ver, pero ¿qué es lo que tiene que ver? No el parecido, sino que hay una historia que no es que la púrpura rosa haya influido en el manojo de rosas, sino que hay pasos intermedios, sin lo cual, además, el manojo de rosas no se puede explicar. Es decir,
La cosa es que si la púrpura rosa hubiera desaparecido, no hubiera existido el manejo de rosas. Esta es la cosa. Entonces, la dificultad de este tipo de definiciones, que por supuesto es la definición que sostengo y voy a defender, que son las definiciones análogas de atribución, es decir, que las zarzuelas, no los nombres de zarzuelas, sino las zarzuelas son conónimos. La dificultad, como digo, es pues, encontrar el núcleo tecnológico. Dificultad, bueno, yo, como diré mañana, creo que es la zarzuela mitológica de Calderón. Entonces, la unidad de la zarzuela no se encontrará, como hemos dicho, en notas comunes, en que se parezcan, sino en algo en concatenación de instituciones que mantienen, de cómo a veces se echa la mirada hacia atrás, a zarzuelas anteriores, cómo hay zarzuelas en el repertorio que se mantienen, entonces eso puede hacer una continuación. También relacionado con esto y aplicado en general a todo el arte, está que en el arte existe una causalidad no conexa. Es decir, la púrpura rosa pudo influir en Coronis, pero Coronis no pudo influir en la púrpura rosa que se hizo en 1660. Lo cual esto explica la variedad, que el género de la zarzuela se vaya variando, se vaya haciendo más diverso cada vez. Y también explica que hay una unidad, pero una unidad de causalidad. Y como veremos mañana, aunque haya una causalidad no conexa, es decir, que las obras anteriores influyan en las posteriores y los autores de zarzuelas posteriores se basen en zarzuelas anteriores, esto no quiere decir que las modulaciones, por ejemplo, la segunda modulación o tercera modulación de la zarzuela, no cambien la idea de zarzuela de las generaciones anteriores. Eso lo veremos mañana más ampliamente. Por ejemplo, y adelantando, en la segunda generación de zarzuela se entiende que la zarzuela es un género total y parcialmente cantado, ahí sí ya por definición, y que se deja las partes cantadas para las partes de expresión del afecto. ¿Por qué? Porque la música es expresión de los afectos. Entonces, la parte que no haya expresión de afecto, que sea acción y diálogo normal y gracias y tal, eso ahí no tiene por qué entrar la música. Pero la parte que pues, cantan canciones de amor o cosas más intensas y más líricas, esto está relacionado, como veremos también, con la teoría rossiniana de la música como digamos, la modulación lírica del habla, etc. Bueno, pues esta modulación de zarzuela hace que se interprete las zarzuelas anteriores de este modo. Las zarzuelas calderonianas se interpretan como que las partes habladas son partes líricas y las partes habladas son de acción. Y cuando hay algo raro, pues dicen, bueno, es que eran unos bárbaros. La modulación tercera va a pasar lo mismo. La modulación tercera lo más característico va a ser el nacionalismo, la idea de cultura, la idea de espíritu del pueblo, etc. Y se van a interpretar las dos modulaciones anteriores de este modo. Se van a leer las zarzuelas calderonianas en plan, bueno, pues aquí hay una danza popular, donde se ve aquí brillar el espíritu de España, del pueblo español. Y también las zarzuelas de Ramón de la Cruz, que realmente lo que pretendía Ramón de la Cruz y los compositores era expresar el afecto natural, etc., se van a interpretar también de modo nacionalista, identificando a ver cuáles son los pasajes donde hay una danza popular, donde hay un ritmo popular, etc. Y ya veremos eso cómo se da. Entonces, eso también cambia. Y realmente la modulación tercera, que es la de drama parcialmente hablado, parcialmente cantado, español, esa es la modulación tercera, es lo que ha pasado. Ha definido los dos primeros. Entonces, en realidad, las definiciones unívocas que hemos dicho, que es de este tipo, en realidad es la modulación tercera definiendo las modulaciones anteriores, tal como veo. Bien, pues este tipo de definición que hemos dicho de
de analogía de atribución son definiciones que llama Gustavo Bueno, definiciones nucleares, que parte de hay que hallar un núcleo, en este caso institucional, tecnológico, y este núcleo tiene a su vez un cuerpo, y este cuerpo tiene un curso. Y yo creo que esto se puede aplicar perfectamente a la zarzuela. Entonces, en lugar de hablar de género próximo y diferencia específica, habría que hablar de un género radical, y un núcleo que se desgaja de ese género radical. Entonces, mañana también lo veremos más extenso, porque mañana va a ser una exposición más positiva, más de obras en concreto. Pues podemos hablar del género radical, es la comedia nueva de Lope de Vega. En fin, la comedia nueva de Lope de Vega, como todo el mundo sabe, pues es una... Bueno, que no solo es de Lope de Vega, que es de varios, pero bueno, Lope de Vega es el que, digamos, tiene más éxito y además escribió sobre ello y tuvo muchísimas obras, etc. Pues es una reacción a la comedia clásica, a revivir la comedia clásica en el siglo XVI. Y en fin, pues se puede decir que hay muchas convenciones, se mezcla lo serio con escenas cómicas, la figura del gracioso, en fin, es más amplia, hay muchas convenciones, suelen ser en 3 actos, hay también música. Entonces, de ese núcleo, entonces, de ese género radical, en la corte ya se empezaron a hacer obras cortesanas, pero que se llaman máscaras, que eran obras que no eran de la comedia nueva, sino eran una cosa que venía de Italia, que se llama las invenciones, o los intermedios, que lo interpretaban los propios miembros de la corte y que en realidad no eran más que bailes y escenografía, pues gente bajando de unas nubes y se bailaba, y no estaba inserto dentro de la dramaturgia de la comedia nueva. Y lo que hace Calderón es, intentando conseguir la espectacularidad de estas mascaradas cortesanas, porque además ahí intervinieron unos ingenieros que se trajeron de Florencia, Cosmelotti y sobre todo Baccio del Bianco, o sea, intentando aprovechar esos espectáculos enormes y muy caros, pero insertarlos dentro de la comedia nueva. Y como veremos, la solución que halló es la comedia mitológica, o sea, justificar el espectáculo por medio de la mitología. Una comedia nueva, o sea, de Lope de Vega, pero en lugar de una comedia de capa y espada, pues una comedia en que intervengan los dioses que justifiquen la espectacularidad. Y eso provocó otros cambios, que veremos mañana, provocó otros cambios que también afectaron a la música, etc. Y para los que se basó él y el compositor Juan Hidalgo también en música italiana. Entonces, yo creo que justamente en ese contexto, tenemos la comedia nueva, la comedia espectacular, la máscara cortesana. En ese contexto es cuando aparece la comedia mitológica y en concreto la zarzuela, que son las comedias mitológicas hechas para el Palacio de Zarzuela, que son pues, obras un poco menores, más pequeñas, más ligeras. Pues en ese contexto es el núcleo, digamos así, tecnológico. Claro, pero este núcleo no es la esencia de la zarzuela. Es un núcleo, a diferencia de las definiciones que hemos visto antes, que son definiciones completas, que tratan una definición ya como zarzuela de algo acabado. Eso es algo totalmente, es un núcleo que es incompleto porque se desarrolla, ¿no? Ya veremos mañana cómo eso que empieza en el Palacio de la Zarzuela enseguida se traspasa al Buen Retiro, y luego el Buen Retiro pasa a los teatros públicos, etc. Se va extendiendo, el cuerpo institucional va cambiando, aunque también hay cosas que se mantienen. Entonces, esto, es decir, que no es la zarzuela comienza ahí, pero eso no es la zarzuela, sino que tiene una historia que se va cambiando. Entonces,
la originalidad, por ejemplo, uno se puede explicar, bueno, ¿y dónde está la originalidad ahí del artista? Como hemos dicho, las definiciones equívocas que suelen estar relacionadas con la originalidad del artista, la fantasía mitopoética y tal. ¿Y dónde está la originalidad? Bueno, pues ahí surge un género nuevo. ¿Por qué? Porque tritura géneros anteriores, tritura la comedia nueva, o sea, toma partes, digamos, formales de la comedia nueva, tritura partes formales de las máscaras, también tritura partes de la ópera italiana y de géneros musicales, y con eso, en ese contexto, pues se crea un género nuevo. Pero claro, no es una creación original. En realidad, si lo pensamos mañana, no hay algo absolutamente nuevo, pero sale algo nuevo, ¿eh? Y luego, la novedad también radica en que eso se va aplicando a contextos distintos de lo que había surgido. O sea, al Buen Retiro, luego a los teatros públicos. En principio está pensado solo para actrices, luego pasa para actores, etc. Se va ampliando nuevos contextos y contextos nuevos implica también una novedad. Necesita. Así, por ejemplo, la ópera, por ejemplo, ópera italiana, nace como un intento de resucitar la tragedia clásica que se pensaba totalmente cantada y para conseguir lo que se creía los efectos de la tragedia clásica, la catarsis y tal. Pero claro, eso luego se va aplicando a contextos, va a Venecia, a los teatros públicos, donde es una cosa comercial y cambia totalmente, ¿eh? Y lo mismo pasa con la zarzuela. Y como vemos también, los núcleos son muy distintos. Los núcleos de la ópera, que nace como un intento de resucitar la tragedia clásica, al intento de Calderón, que es hacer un teatro cortesano, pero inserto en la comedia nueva. Se suele decir que lo que intentó Calderón es hacer de las mascaradas que no tenían argumento, que no era representable, algo representable. Dice, no, es que Calderón intentó darle argumento, pero no es cierto. Hay que decir, Calderón no intentó dar argumento a algo que no tenía argumento, sino que lo que hizo Calderón es dar el argumento de la comedia nueva. Estamos en lo mismo siempre. Es algo concreto, una institución concreta. La comedia nueva es ese argumento el que quería dar, o sea, insertarlo ahí, no darle un argumento cualquiera, sino ese. Bien, y bueno, y luego ese núcleo, hemos dicho, tiene un cuerpo, que es un cuerpo institucional, que es muy heterogéneo. Y bueno, yo creo que ya me estoy alargando, voy a cortar esto, porque estaba hablando aquí del cuerpo. En principio hay que decir que el cuerpo, que mañana veremos en concreto cómo se va desarrollando, es importante elegir la escala del cuerpo del núcleo. Es decir, que las partes del cuerpo de la zarzuela no serían, por ejemplo, las manos, ni los cabellos de la gente, ni los ladrillos del teatro, y por supuesto ni las moléculas. Es decir, un tratamiento, por ejemplo, sociológico de la zarzuela no sería un tratamiento específico del cuerpo. Es decir, porque los que participan en las zarzuelas no son hombres trabajadores, por ejemplo, ni son hombres de una clase tal y tal, sino que son actores, por ejemplo, o actrices, o son libretistas. Entonces, un tratamiento sociológico que hablase de las clases, por ejemplo, de renta, pues no sería un tratamiento específico del cuerpo de la zarzuela. Ni tampoco, por supuesto, pues una química de la zarzuela sería posible, porque las partes que podrían tratar la química de la zarzuela, por ejemplo, vamos a hacer un tratamiento de la composición química del Buen Retiro, pues eso no tiene nada que ver con el cuerpo de la zarzuela, pues es algo genérico y formal. Sino que el cuerpo tiene que ver algo, por ejemplo, con contenidos objetuales. El cuerpo de la zarzuela sería edificios de teatro. Es muy importante, porque una de las cosas más importantes del cambio de la zarzuela va a ser la diferencia de teatro, y también del público, claro. No es lo mismo el teatro de la zarzuela, el originario, no el actual, que es un escenario de caza y de recreo, que luego el Buen Retiro, que es una cosa más institucional dedicado a otras monarquías, que luego los teatros públicos madrileños, etc. También pues, contenidos objetuales pues, son la vestimenta de las actrices, los telones, los instrumentos musicales, también pues, partituras, libretos.
hay partes del cuerpo que, o sea, un cuerpo de la zarzuela no tiene por qué ser exclusivo de la zarzuela, sino que se comparte con otros cuerpos y eso explicaría también las interconexiones. Pues hay compositores que pueden compartirse con la ópera, pero eso también puede explicarse las diferencias, porque hay generaciones de zarzuela que están compartidos y generaciones de zarzuela que no están compartidos. Así, por ejemplo, en el 19 los compositores de zarzuela no componen óperas, pero en el siglo XVIII sí. Eso explica también la desconexión entre unos géneros y otros, que puede estar compartido, puede ser que no. También, bueno, contenidos son los sujetos operatorios, que es escritores, actores, actrices, músicos, espectadores, etc. Y también pues, hay un contenido simbólico, descriptivo, que serían las partituras, pero también los escritos de filosofía, escritos polémicos, etc. Todo eso entraría parte del cuerpo. Y luego este cuerpo tendría un curso que iría variando y que es lo que veremos mañana en detalle. Así que acabamos, que se me ha hecho un poco largo ya. Muy bien. Y ahora hacemos si tenéis preguntas. Muy bien, ¿eh? No, bueno, yo feliz. No, que yo lo que quiero es felicitar a Raúl Angulo por esta aplicación tan penetrante y tan rigurosa de la metodología de las definiciones nucleares, ¿no? Y que constituyen, yo creo, una crítica total, ¿verdad?, al estado actual de la musicología de la zarzuela y en general, ¿no? Es decir, es una situación muy parecida pues, a la que ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Cuando se define la religión, cuando se define el Estado, etc. Y entonces la consecuencia así práctica inmediata que yo veo, práctica inmediata fuera de nosotros, es el absoluto ridículo de los musicólogos que tratan de la zarzuela, como lo ha demostrado Angulo, claro, una demostración completa. Es decir, estas definiciones de Jordán de Urríes y todas estas cosas, ¿verdad? Pues es una cosa realmente ridícula, pero sin embargo es lo que hay. Y entonces la crítica, aun reconociendo, como he reconocido, que también lo otro tiene su función pragmática, y esa es la cuestión, ¿verdad? Pues yo creo que es lo más importante del asunto. Es más, yo estaba encantado escuchando estas aplicaciones porque hay que incorporar rápidamente a una teoría general de la esencia, ¿verdad? Que es una parte esencial, porque a la esencia le pasa lo mismo, ¿no? Y entonces, claro, se me ocurre simplemente decir dos o tres cosas en relación con asuntos que hemos tratado últimamente, vamos, que son totalmente subsidiarias, es de terminología. Primero el paralelo, que lo ha ejercitado pero no lo ha utilizado y que quizás fuera útil tenerlo en cuenta para lectores o público ajeno a nosotros, ¿verdad? El paralelo entre la perspectiva de tratamiento de la zarzuela, de un género musical teatral como puede ser la zarzuela, el tratamiento, pues esto, liniano, porfiriano, ¿verdad? Y el tratamiento pues plotiniano que llamamos nosotros, darwinista, en una palabra, evolutivo. Es decir, el considerar que la esencia es una entidad inmóvil, eterna, etcétera, etcétera, que solamente varía en accidentes y que da lugar a este sistematismo pues útil, y ahí está, hay que determinar por qué es útil, claro. Y en cambio la visión de la zarzuela, no como algo individual, ideográfico, diríamos, sino precisamente, pues eso, es tan nomotético en cierto modo que lo otro. Lo que pasa es que es evolutivo. Y luego también tener en cuenta quizá algo que nos hemos encontrado en otros terrenos, no el musical, pero muy importante, que es la coexistencia de estas dos perspectivas continuamente, ¿no? Cosa que en las ciencias naturales se ve evidentemente, es decir, en biología se ve evidentemente, pero que es el problema siempre que tienen presentes los naturalistas, por ejemplo los biólogos, constantemente. Por una parte, claro, la teoría de la evolución, que plantea la situación en términos de los filum, no de especies y géneros, son los filum, los fila, vamos. Pues entonces, las estirpes, los géneros plotinianos,
Es decir, no se habla de vertebrados e invertebrados, se habla pues el filo de los cordados. Y empieza con los precordados, los cordados, los vertebrados, los tunicados, es decir, que son todo, que van evolucionando unas de otras, que es la teoría de evolución, es el darwinismo, la palabra. Pero lo cierto es que los que presentan la teoría de evolución pues siguen necesariamente utilizando los criterios taxonómicos de Linneo o de Porfirio. Bien. ¿Y por qué los utilizan? Claro, porque no tienen más remedio. Porque yo creo que son dos planos distintos, están, en cierto modo están en contradicción, ¿verdad? Es decir, si no hubiera un concepto, y de hecho históricamente así fue, si no hubiera habido Linneo no hubiera habido Darwin. Y la prueba es que Darwin lo que hizo es la evolución de las especies de Linneo, precisamente. Es decir, si no hubiera habido especies de Linneo formuladas en términos, pues esto, en términos distributivos, de ideológicos, no habría habido después esto. Y aquí viene la cuestión, que así como en el plano sistemático tratamos sobre todo de relaciones, del concepto de relación, en cambio, en el plano plotiniano, diríamos, tratamos de conexiones, acciones, interacciones, etcétera, causales o lo que sea, ¿no? De manera que entonces, y como relaciones y conexiones son cosas totalmente distintas, para expresarlo en términos aristotélicos, con esto hemos hablado este año alguna vez, para expresarlo en términos aristotélicos, las categorías fundamentales de Aristóteles, que luego duran hasta Kant, Santo Tomás, Kant y hasta Brentano, son las 4 famosas fundamentales: sustancia, cantidad, cualidad y relación. Y luego vienen otras, acción, pasión, etc. Pues la relación es la relación de Aristóteles, que pretende ser unívoca, aunque no lo son. Pero luego está la categoría de la acción y de la pasión, que ya no son relaciones. Y entonces cuando se dicen relaciones de causalidad, yo muchas veces he puesto el ejemplo que a mí me llama mucho la atención porque se utiliza constantemente. Todavía el otro día, en un juicio que estaban transmitiendo por televisión, decía alguien, un testigo, dice, no, fulano de tal tuvo 3 relaciones eróticas con María, ¿verdad? Claro, no tuvo 3 relaciones, tuvo tres acciones, es decir, otra categoría de Aristóteles, 3 conexiones, diríamos, ¿no? Porque no eran relaciones, porque las relaciones son cosas totalmente distintas. Y esto lo digo porque entonces yo creo que sería útil utilizar la idea de conexión cuando se habla, no ya de las relaciones de la comedia nueva con yo qué sé, con la comedia, con Calderón o con el manojo de Rosas, sino conexiones históricas, claro, de causalidad o lo que fuera. De causalidad sí, pero quizá causalidad sea demasiado comprometido muchas veces, ¿no? Bueno, y la otra cuestión que también yo creo que es interesante tener en cuenta aquí, por el rendimiento que puede dar, es el hecho de que en la lógica de clases, aunque esto está totalmente sin desarrollar, yo sin embargo me remito a Euler y a otras muchas cosas, pero sobre todo a Euler, es lo más recto. Es decir, que las clases porfirianas, las clases de Porfirio, pues se representan, Euler las representa por círculos que están embotellados unos en otros o que están intersectados. Esto lo hace Leibniz en sus famosas cartas a una princesa de Alemania, donde le explican los silogismos por medio de esos círculos que luego se han generalizado. En la teoría de los conjuntos, ¿no? Esas patatas que llaman los franceses. Tienes un círculo y otro círculo, un círculo metido dentro de otro, pero claro, esas relaciones son geométricas, ya no son lógicas. Es decir, un círculo ya no se puede decir que está incluido en otro, aunque se dice continuamente. Por ejemplo, también oído directamente de televisión, por así decir, quiere decir que no es un ejemplo inventado. Dice, el avión tal se estrelló y después de muchas investigaciones la policía ha logrado encontrar los restos, incluida la caja negra. Claro, ahí incluido está mal empleado, aunque se dice eso se dice constantemente, ¿no? Incluido, fue en la comitiva fotal, incluido el presidente del gobierno. Incluido no porque el incluido es una relación lógica. Es decir, está incluido
pues una clase en otra clase de relaciones, la especie en el género, pero no está incluido una parte, el círculo en otro, está inserto, como se quiere llamar, o comprendido. Comprendido se decía, yo creo, antes de esta moda de decir incluido, todo está incluido. Sobre todo así a través de los periodistas, seguramente porque les resulta más intuitivo, pero es una degeneración completa de la maquinaria lógica, ¿no? Eso, yo creo que no hay un periodista actualmente que no diga incluido tal. Además lo dice, yo esto lo empecé a observar hace 10 o 12 años, quizá más, y siempre me sorprendió la falta de autocrítica de los que utilizaban esta expresión. No sé, porque hace años chocaba, ahora ya no choca porque ya está generalizado, ¿no? Incluido esto, no es incluido. ¿Cómo diría usted? Pues antes decía comprendido, ¿verdad? Comprendido, por ejemplo. Bien. Y entonces, pero resulta que como la inclusión y el comprenderlo, o la inserción, Euler las funde, ¿no? Las funde, pues entonces resulta que la confusión es objetiva. Es decir, que no es puramente debida a una negligencia del que lo utiliza, sino que objetivamente está ahí están las dos perspectivas juntas, ¿no? Y nada, esto es. Y entonces yo creo que podría ser también muy importante en algún caso utilizar estas distinciones para analizar esto. Vamos, desde luego, el análisis es fantástico, vamos, yo creo que es preciso y espero, aunque ya me imagino por dónde va el asunto, la exposición de mañana, vamos, yo creo que es perfecto, no es una cosa realmente perfecta el análisis. Bueno, pues muchas gracias. Sí, la verdad es que lo de Linneo y Darwin lo he tenido en cuenta, lo que pasa que pues por prudencia y pensando en los musicólogos, porque alguna vez he hablado de esto y me mira muy raro, pues porque piensan que bueno, si ya, es decir, alguna vez lo he usado, pero si hablo de Darwin y Linneo hablando de Zarzuela, bueno, ya me tratan como un loco. Pero sí, eso está pensado. Sí, lo de la relación y conexión, pues sí, tiene toda razón. Bueno, pues habré empleado el término más. Pero sí, además, he dicho alguna vez causa, pero siempre que he dicho causa he dicho no me convence del todo porque quizás sea específico, pero conexión es un término mucho más, sí, más adecuado para esto. Y como usted utiliza también relaciones no conexas, hablando de... Sí. No deja ya, no deja. Sí, lo que pasa es que sí que hay relación de causalidad, pero quizás haya también otro tipo de relaciones. Claro. Entonces, pues el término conexión es perfecto. Y pues en cuanto al evolucionismo, sí que sería muy interesante hacer casi un monográfico sobre el tema de la zarzuela y evolucionismo, porque se puede tratar extensamente, porque precisamente la tercera modulación de la zarzuela, o generación, como se quiera llamar, tiene una visión evolutiva de la zarzuela. Es decir, tiene una visión que ella es, digamos, el cumplimiento de lo que es realmente la zarzuela. Y entonces ahí sí que se mezclan el plano evolutivo de un plano... Es curioso, pero bueno. Ahora, sin embargo, aquí yo encuentro una dificultad, Sí. Una dificultad grande terminológica, y es que el concepto de evolución pues tiene un uso en las ciencias naturales, el de Darwin, que no lo inventó Darwin, que fue Spencer, pero bueno, Spencer, eso es muy interesante y también puede tener quizá aplicación al asunto. Es decir, la palabra evolución es una palabra latina, evolutio, que quiere decir desarrollo del papiro, que está en el rollo cuando desarrollas el papiro, evolutio poetarum. O sea, era una evolución. Entonces, de esta idea, pues eso, corriente, práctica en Roma, de desarrollar el papiro y, por tanto, de desenrollar, de desenvolver lo que estaba ya contenido, apretado en el rollo. Metafóricamente toma en el siglo XVIII Wolff, en la embriología, el desarrollo del embrión, en los preformistas. Es decir, en el embrión está preformado íntegramente lo que va a venir después. Es decir, en los
en las gónadas masculinas están todos los hombres, ¿verdad? Con forma de espermatozoides, más o menos, algunas veces dibujados de un modo muy gracioso, y otros los ovistas y los espermatistas. Otros dicen que las mujeres, en la soledad de las mujeres está toda la humanidad metida. Con eso utilizaban el pecado original. Por tanto, es natural que si Adán pecó y Eva pecaron, entonces pecaron con ellos todo lo que llevaban dentro de la humanidad. Bien. Entonces, evolución se aplica a esto. Pero luego Darwin lo aplica a las Spencer lo aplica a las especies. Es decir, lo que evoluciona son las especies. Y esta idea de evolución de Spencer pues, se difunde inmediatamente en Inglaterra, etc. Y entonces pues, Darwin lo toma a regañadientes al parecer, porque no le gustaba la palabra, pero no tenía más remedio que tomarlo. Y entonces viene el evolucionismo, lo que conocemos por evolucionismo. Ahora resulta que los antropólogos, y claro, el evolucionismo aplicado precisamente a las ciencias naturales, a las especies vivientes, en una palabra, especies y géneros vivientes. Pero luego, la otra acepción de evolucionismo es la de los antropólogos, los clásicos, Morgan, etc., en donde la evolución unas veces se considera como si fuera continuación de la evolución natural. Yo muchas veces he citado, como ejemplo así objetivo, la obra monumental en su tiempo, ahora ya está completamente anticuada, ¿verdad? Pero que fue, cuando yo era estudiante era la obra máxima, era la enciclopedia del saber, ¿no? Que era una obra dirigida por Henri Ver, que se titulaba La evolución de la humanidad, eso es, que eran, no sé, 40 o 200 tomos, no sé cuánto, ¿verdad? Está traducida parcialmente al español, hace también muchísimos años, pues en UTEA, una cosa de México. Entonces, la evolución de la humanidad era una serie de tomos con un prólogo de Henri Ver que era muy parecido y en donde muy diversos historiadores iban hablando, pues yo me acuerdo ahora de los clanes a los imperios, yo qué sé, de los inicios, iban explicando la historia de la humanidad en una continuación de la evolución, una visión naturalista. Claro, esto planteaba muchísimas dificultades porque la evolución biológica supone unas estructuras distintas completamente de las otras, ¿verdad? A pesar de que se habla de la evolución del automóvil. En cualquier museo industrial pues aparece evolución del automóvil y estás viendo ahí los automóviles primeros cómo van evolucionando, bien. Y evolución del reloj, evolución de la moda, ¿eh? Pero claro, esta evolución es una metáfora porque no hay tal evolución. Porque la evolución supone la reproducción, la generación, y aquí no hay generación, aquí hay una imitación de unos a otros. Pero el problema en antropología, la controversia se suscitó, pues no ya entre evolucionistas y fijistas, que era la polémica en la época de Darwin, ¿no? El fijismo o el evolucionismo. Las especies son fijas, Linneo, son tantas cuantas yo creo al principio, pero son invariables. Frente a esto el evolucionismo, ¿no? Las especies varían, no son eternas. En antropología la controversia se estableció entre evolucionistas y difusionistas. Esa es la cuestión. El caso más conocido es el de las pirámides de Egipto. Es decir, las pirámides de Egipto pues son un monumento de los años 3000 y pico antes de Cristo, pero luego aparecen, pues qué sé yo, en Mesopotamia, más o menos, las pirámides escalonadas, pero luego aparecen entre los aztecas y entre los mayas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Es evolución, es decir, las pirámides aztecas son una evolución interna independiente de los egipcios o bien son imitación de los egipcios, que es el difusionismo. Y esto pasa con todo, ¿verdad? Con la moda, con las ideas. Es decir, las obras famosas, me acuerdo ahora de una obra que también está olvidada, pero en fin, que en tiempos se leía mucho, que era una obra de Masson Ursel, titulada Historia del pensamiento chino, indio y occidental. Y entonces allí era evolucionismo puro. Es decir, empezaba a exponerte la filosofía o el pensamiento de los chinos, el pensamiento de los indios y el de los griegos y posteriores. Y entonces había Aristóteles, pues Aristóteles chino sería Mencio, lo que fuera, ¿verdad? Y así estaba todo porque cada sociedad tenía
tendía a desarrollar unas fases que estaban ya establecidas en un sitio o en otro. Claro, frente a esto se ofrecían los difusionistas. No, el pensamiento de tal es imitación del otro cuando estuvo Alejandro en la India, etcétera. Y entonces este asunto tiene mucho que ver seguramente con estos problemas, ¿no? El evolucionismo o el difusionismo. Es decir, las zarzuelas, para seguir su ejemplo, la zarzuela española se extiende por difusión o es evolución en España, yo qué sé, de la zarzuela o de ciertos dramas italianos o lo que fuera, es evolución o es difusión o la difusión tiene muy poco que ver o algo, etcétera. En fin, no sé. Quiero decir que estas polémicas seguramente también tienen su reflejo en la cuestión de la zarzuela, ¿no? Sí, posiblemente, pero no en los musicólogos. No creo. Bueno, bien, pero la podía usted analizar. Sí, bueno, es un poco, es decir, difusión hay de ópera italiana, posiblemente en la modulación segunda y tercera más que en la primera. Porque la primera está más conectada con la comedia nueva y lo que se toma son los recitados italianos, pero de una manera muy especial. En cambio, en la segunda modulación sí que es una difusión, pues sí, casi plena, pero cambiando algunas cosas. Es decir, en realidad lo que hay difusión, pero se toman las partes y se juntan de otra manera. Sí. No, por supuesto, no, yo me estaba acordando ahora, vamos, hablo de una cuestión de hace 40 años, que se discutía mucho entonces, a cuenta de Marina, de la zarzuela Marina. Sí. Que le habían hecho ópera porque estaba todo cantada, ¿verdad? Que había unas partes sin cantar y entonces habían decidido hacer la época dándole el rango de ópera. Yo me acuerdo de haber asistido a una representación, pues vamos a ver, serían los años 40, en Zaragoza, donde cantaba una Ángeles Otein, no sé cuánto, que era muy famosa entonces, ¿no? Una soprano entonces. Y entonces yo recuerdo que habían anunciado en toda la prensa y en la radio que por fin Marina se había convertido en ópera. Y estaba allí todo el mundo ahí a escuchar la ópera. Claro, esto se podía decir que era un fenómeno de imitación, de difusión de la ópera para elevarla de rango, ¿no? Porque también, bueno, al menos en plano EMIC, es evolucionista. Eso se ve mucho, sobre todo en la tercera modulación, que se considera la zarzuela como una fase previa e incompleta que tiene que completarse, digamos así, perfeccionarse el paso siguiente. Digamos como que piensan que el pueblo español no está preparado todavía y empezamos a prepararlo y luego le damos el paso perfecto, digamos, como son pasos previos. Una ópera española tendría que ser una zarzuela, pero ya completando todo. Entonces, en ese contexto sí que EMIC, ellos lo verían como una evolución. Marina totalmente cantada, pero posiblemente ETIC tienen que ver más con la difusión de imitación de lo que se hacía en Italia. Muy bien. Pues yo me sumo también a los elogios que te acaba de dispensar. De dispensar don Gustavo, ¿no? Y sobre todo, no solamente elogios, sino agradecimiento, ¿no? Porque todo lo que has dicho con respecto a la zarzuela, a mí me va... Bueno, ya de hecho ya me estás resultando útil, porque yo soy un asiduo radioescucha de los programas de radio clásica, y entonces allí pues hay programas que lo dedican sobre todo pues eso a la ópera, pero también hay, y además esto también lo tengo que poner aquí sobre la mesa,
los programas que hace unos años abundaban sobre la zarzuela han venido a disminuir. Hay poquísimos programas dedicados a la zarzuela en Radio Clásica. Y sin embargo, lo de la ópera pues va en aumento, ¿no? Es decir, que prácticamente programas sobre ópera, óperas entera, conexiones con el teatro de la ópera, con esto es prácticamente habitual, todos los días, ¿no? Por otro lado, los que tienen que presentar la obra, pues eso, de lo que te he escuchado yo, vamos, pongo por testigo a mi propia mujer, es decir, que cuando empiezan a hablar y a contar, etcétera, yo me desespero, porque dicen tal cantidad de tonterías que realmente uno no sabe lo que significa aquello. Sin embargo, tu teoría del núcleo me ha permitido a mí precisamente, pues eso, replantearme muchas de las cuestiones que yo estoy deseando que terminen de hablar o de hacer esa introducción, porque ya lo que quiero es escuchar, ¿no? Y sin embargo, pues tu trabajo sobre el núcleo de la zarzuela, pero también de la ópera y de cualquier otro género, pues ha sido para mí revelador, y realmente yo te agradezco enormemente tus horas de dedicación a este asunto, ¿no? O sea, que por lo menos sirve para que los que escuchamos programas musicales y somos aficionados, pues tengamos una orientación, ¿verdad? Luego, yo querría pues hacerte, ¿cómo te iba a decir? Pues bueno, también, ¿no?, apuntar aquí que acaso esta, bueno, para mí ha sido también revelador, porque no lo sabía lo referente a este catedrático de estética, Núñez Arenas. Yo no sabía que era krausista, y entonces ahora me explico muchas cosas, claro, es decir, esta tendencia a devaluar la zarzuela y a ensalzar la ópera, y considerar la zarzuela como lo español, lo casposo, lo degenerado, lo degradado, y o algo superior es la ópera, ¿no? Incluso cuando estos comentaristas empiezan a hacer un recorrido pues por los cantantes, ya yendo al aspecto subjetual, pues por ejemplo sí se puede comentar que por ejemplo algunos grandes cantantes españoles como Alfredo Kraus o Plácido Domingo, incluso Montserrat Caballé, han hecho concesiones a la zarzuela, pero es que no tienen tiempo para ello, porque lo suyo es el bel canto, es la ópera, que es lo sublime. Claro, y ahora ya veo que es que arranca de ciertas doctrinas estéticas muy ligadas al krausismo, y ya sabemos que los que ahora mismo dirigen Radio Televisión Española, pues tienen realmente disueltas en sus doctrinas pues las nociones krausistas de lo sublime, el espíritu absoluto, y entonces esta visión completamente negativa de este género, que tiene un núcleo que a la vez también pues es el núcleo de otros géneros musicales italianos, franceses, etcétera, ¿verdad? Y esto para mí ha sido revelador. Yo te lo agradezco enormemente, porque pues eso lo has presentado con tal rigor que, en fin, que te lo agradezco enormemente. Y acaso estemos aquí ante un ejemplo más de lo que el profesor Bono ha llamado el mito de la cultura, referido a la ópera, y con este desprecio olímpico a un género que, bueno, que además tú has dicho que como hay generaciones, que lo español tampoco se puede aplicar directamente a la zarzuela, sino que mañana nos vas a hablar de las tres generaciones, ¿verdad? Pues bueno, yo realmente creo que hemos recibido aquí, pues eso, procedimientos para combatir el mito de la cultura, que se traduce precisamente en adorar o arrodillarse ante la ópera alemana, italiana, y el teatro de la ópera y el liceo y esto y lo otro, ¿no? Y lo demás pues queda completamente devaluado. Entonces, dicho esto, que es capítulo de los agradecimientos, sí me gustaría hacerte alguna observación, porque, bueno, tú has dicho, claro, naturalmente, que no cabe hablar de nada que pueda ponerse como nota común, ¿verdad? Como es decir, que has huido completamente de lo que sería la totalidad distributiva, y que entonces, pues claro, hay que ver esto como una totalidad atributiva donde hay relaciones de causalidad, has dicho, de dependencia, etcétera, ¿no? A mí me gustaría sugerirte que también cabrían ciertas metodologías que pudieran proporcionar una cierta operatividad alfa
vamos a utilizar esta nomenclatura, ¿no? Porque en el fondo lo que has venido a decir precisamente es que estos géneros musicales pues prácticamente se desenvuelven en el ámbito de la beta operatoria, ¿no? En cuanto a incluso hasta los componentes objetivos, pues los trajes, etcétera, pues esos son objetos desde los cuales se pueden reproducir las acciones operísticas de hace años o décadas o incluso siglos, ¿verdad? Entonces, yo, como te he dicho ya, que presto mucha atención a los programas estos de Radio Clásica, hay un programa que llevaba un gran entendido en ópera, y me parece Roberto Cala, que hacía el análisis desde la fonética acústica. Claro, esto es una metodología alfa, alfa operatoria, y precisamente lo que hacía era el estudio de qué tenores o de qué barítonos o de qué encajaban perfectamente en un papel en función precisamente de la partitura y de la composición. Es decir, que la voz también puede ser analizada con oscilógrafos a través precisamente y que los graves y los agudos de los cantantes, pues no todos se acomodan a una partitura que de alguna manera pues ha sido pensada para que se den estas tonalidades o estas otras no, ¿verdad? Entonces, en cierta medida, pues yo quería plantearte si esta metodología de lo que podía ser un análisis acústico pues podría servir precisamente para ofrecer un vínculo entre todos los géneros, aquellos que tienen parte cantada, ¿no? Donde, por supuesto, la voz humana pues puede ser analizada desde esta perspectiva, y si de alguna manera pues hay alguna correspondencia, como hace ver este hombre, entre la temática y entonces pues eso, las alturas musicales, el tono musical, la duración musical, estas cuestiones que de alguna manera pues podrían tener un rango de objetividad, ¿no? Y entonces ahí, pues entonces también indicarte que lo de la fonética acústica pues es física, claro, naturalmente, y que cabe pues un recorrido por estas, no se puede reducir, ni mucho menos la música, tú lo has dicho hace un momento, no puede reducirse a química, pues tampoco a física, estaría bueno, pero que esto permitiera de alguna manera hacer, por ejemplo, comparaciones entre los diferentes géneros en función precisamente de estos registros, ¿no? Y luego, en cuanto a otro componente podía ser de carácter alfa operatorio, pues sería la propia partitura musical, asunto en el cual pues tú nos has demostrado en muchas ocasiones pues tu gran conocimiento, ¿verdad? Claro, los temas que se cantan, estos sí que son contextuales. Yo estoy completamente, tú lo has dicho, desde Calderón de la Barca, Ramón de la Cruz, Barbieri, pues todos los temas nacionalistas, etcétera, pues nada tienen que ver con la época de Calderón de la Barca, etcétera, ¿no? Pero sí en cuanto a la partitura musical, que podría haber naturalmente una continuidad dentro de sus cambios y de sus y que entonces pues si cabe establecer metodologías que pudieran permitir ofrecer algunas si no analogías, pues sí datos comunes o estructuras comunes de carácter musical, de carácter fonético, que pudiera permitir hacer estas clasificaciones desde esta óptica. Pues nada, muchas gracias. Pues gracias a ti, porque realmente es una gran observación que no se me había ocurrido, la verdad, pero tienes razón, yo creo. Empezando hablando por lo del krausismo y ópera, ya sabes que para Krauss, en general para los krausistas, el género por excelencia, el supremo de arte es la ópera. Así como para Hegel es la poesía, la literatura, para Krauss es la ópera. Porque dentro de ese armonismo, la ópera para él era el ejemplo mayor de armonía entre las diferentes artes, porque participaba la pintura, la poesía, la música, etc. Entonces, según su ideología, y quizás es cierto, porque hasta 1918 los catedráticos de estética
fueron krausistas. Y bueno, y no solo eso, sino que se escribió bastante sobre eso. Quizás eso haya tenido más influencia de lo que parezca. Aunque puede ser la ópera, pero también puede ser en otros géneros musicales cantados, como la canción, etc. Y la institución libre de enseñanza. Eso sería interesante investigar. Y respecto a lo último, pues la verdad es que no lo había tenido en cuenta, pero tienes toda la razón. Creo, incluso se puede hablar de cuestiones de afinación o citas textuales. En fin, o sea, se puede estudiar que se puede aplicar metodologías alfa-operatorias en la relación de las diferentes zarzuelas. No se me ocurre ahora simplemente quizá un eslabón que pudiera tenerse en cuenta, vamos, se me ocurre ahora, no calculo las consecuencias, entre los componentes nacionalistas en la tercera generación, por ejemplo, lo español y los caracteres fonéticos, precisamente por la vocalización y en general. El ser español podría significar cantarse en español. Y entonces, claro, la modulación vocálica del español es distinta del italiano, del francés. Y eso se nota enseguida, simplemente de lejos, en cuanto oyes una ópera, este está francés, y enseguida sabes que es francés. Yo creo que es lo primero que yo por lo menos, y mucha gente, aquí cuando estás oyendo una cosa de lejos y no sabes muy bien lo que es, sabes que es francés o alemán por la vocalización. ¿Hasta qué punto esa vocalización, claro que ya es un concepto ya musical, estricto, técnico, ¿verdad?, por la serie de armónicos que tiene cada cosa, el grado de apertura, etcétera, pues puede ser un criterio, claro, estudiar las conexiones que esto pueda tener con todo lo demás ya es otra cuestión, es cuestión de los técnicos, vamos, pero que no es una cosa completamente justapuesta, sino que es interna, que es esencial, ¿no?, el asunto, creo. Sí. El ser español no sería totalmente extramusical, quiero decir. No, claro. Por eso. Sí, no, yo quería preguntar si existe una especie de institución a la que está escrita la zarzuela, por ejemplo, como una especie de academia, que se hable la Academia de la Zarzuela, o un órgano institucional, como hoy, por ejemplo, la ópera puede estar escrita al Ministerio de Cultura, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ha sido un poco el marco jurídico, normativo de que se tenía en España en la evolución un poco de instituciones como los toros, por ejemplo, que se entra la zarzuela dentro de esa misma categoría se podría ser institución española de arte, cultura, o lo que se entendiera por eso, ¿no? Un poco si sigue la tradición del pan y circo, o se tuviera una interpretación diferente relacionándola con la idea de imperio también español, de cómo se difunde un poco el arte a través de cómo llegaría a Iberoamérica en esa época, por ejemplo, de desarrollo, ¿no? Y también, como segunda cosa, la idea de arte entregada un poco por el Estado, ¿no? La idea de si la zarzuela siempre va centrada en los sujetos, en los actores, o cuando haya ideas o una obra como puede ser la mitología de Homero, una obra como una obra épica, si eso ya desborda el aspecto de los propios actores, ¿no? Si ya se puede tratar como cosas o como cosas que desbordan la propia significación, cuando ya hay un mensaje de fondo que pudiera conectar todos los elementos y dar una cosa así, una unidad que fuera artística, pero a la vez composición de diferentes categorías científicas, por ejemplo, incluso, ¿no? Como decían de la física, se nombró la química en relación con el arte, ¿no? Un poco esas dos preguntas, ¿cómo? Bueno, respecto a lo primero, claro, habría que hacer una historia de la institución. Actualmente, claro, el Ministerio de Cultura tiene dos teatros, el Teatro Real y está el Teatro de la Zarzuela, que depende directamente del Ministerio de Cultura. Porque esa pregunta es interesante porque los iniciadores de la tercera modulación, hacia 1830, 1840, se quejaban de que no tenían protección oficial dentro de la teoría del estado de cultura. Ellos se quejaban de que la ópera italiana tenía la protección del conservatorio. Bueno, ellos entendían que el conservatorio es la institución del estado de cultura para la música. Sí, es decir, que el conservatorio es la institución en que el Estado
protegía la música española y la promocionaba. Y para ellos pensaban que estaba dominado por italianos y la ópera italiana. Entonces, y ellos veían cómo tenían que trabajar en teatros públicos pues, con los beneficios de la taquilla. Entonces, bueno, eso claramente fue cambiando. Ha sido un espectáculo pues, de taquilla hasta los 1950. Y justamente cuando empezó a desaparecer la zarzuela es cuando se protegió. En el Teatro de la Zarzuela, pero un Teatro de la Zarzuela ya no de taquilla, sino subvencionado. Y últimamente la zarzuela pues, está siendo promocionada sobre todo por la Comunidad de Madrid, entendiendo que es sobre todo un patrimonio de Madrid. Entonces, ahora, aparte del Teatro de la Zarzuela, se hacen pues, festivales en la Comunidad de Madrid como zarzuela género madrileño. Y Oviedo también, pero menos. En Madrid está incluso para reclamo turístico y tal. Bueno, en fin. O sea que la evolución, curiosamente, cuando dejó de hacerse, que empezó a dejar a los 50 y a los 60 ya se dejó, es cuando ya se protegió como un bien cultural, digamos así. Y en cuanto a lo segundo, pues no he entendido muy bien, la verdad, que exactamente qué preguntas. Sí, no, que sí, que la idea de un poco de estética o de que eso mencionaba un poco los actores, un poco los términos que podrían ser sí. de la zarzuela, ¿no? Si esos términos siempre van, ¿cuáles son los límites un poco de esos términos? Si tienen que seguir la norma artística o pueden trascender la norma que, por ejemplo, imponga un Ministerio de Cultura o imponga una academia, un conservatorio, normas de tipo fonético o musical o de una partitura, ¿no? Siempre, por ejemplo, en un género como la zarzuela, en una ópera, por ejemplo, se tiene que seguir siempre la normativa tal de la propia institución, o cuando ya se salen de esa norma se vuelven corrupto, arte degenerado, o arte, por ejemplo, ya diferente, ¿no? O degenerado, o corrupto. Bueno, lo que he hablado yo era sobre el cuerpo de la zarzuela, es decir, porque el cuerpo de la zarzuela va más allá de las normas estéticas. En principio, las instituciones tienen sus normas y, por supuesto, si tienen sus normas se pueden incumplir. Y si se incumplen, puede acabar, claro, en una zarzuela degenerada o en otra cosa que no sea una zarzuela. En principio, todo depende del parámetro de la institución de las normas, es decir, normas de qué institución. Si hablas, por ejemplo, de las normas de la institución del Ministerio de Cultura, pues yo no creo que ahora mismo hay normas explícitas, pero sí que hay normas que todo el mundo entiende, que hay cosas que no son zarzuelas y cosas que sí. Por ejemplo, porque claro, se parte de la tercera modulación. Si en una obra no hay elementos que se entiendan por folclóricos, no es una zarzuela. Se entiende que es una opereta o una revista, por ejemplo. Entonces eso ya el Ministerio de Cultura o la Comunidad de Madrid pues ya no lo apoya. No sé si te explica eso algo. Bueno, un poco relacionando la idea de más general, ¿no? Hablando más general, abstractamente, de Estado y ciudadano, ¿no? De cómo el Estado, cómo se entiende que empezó siendo una obra de la corte y tal, y cómo se entendía en ese sentido el público que iba dirigido, por ejemplo, si juega un poco hoy en día la zarzuela con la regla de la oferta y la demanda económica, ¿no? ¿Cómo se puede, como obra de arte hoy en día, cómo encajarla dentro de las relaciones personales, de la sociedad, pues, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Que decía lo del pan y circo, ¿se entiende como cultura, entretenimiento simplemente, o ya trasciende eso y significa ya tiene un alcance político, por ejemplo? Sí, bueno, realmente pues eso ha cambiado a lo largo de la historia. En principio, en la zarzuela calderoniana, el público es el rey y las otras cortes. Ni siquiera la corte, sino el rey solo y las otras cortes. Luego eso se cambia, el teatro público. Entonces, hoy en día, pues claramente tiene una connotación política, y he hablado de Madrid, que también tiene una connotación del Estado de las autonomías. Es decir, que sí que hoy en día no es un espectáculo que pueda sobrevivir de las taquillas, tiene que una subvención y luego hay un interés, pues sí, de promocionar. Además,
bueno, eso lo veremos también en la tercera modulación, cuando se entiende música nacional española, zarzuela. Luego ya hay un interés realmente político de sí, también, pero con un sentido más, es decir, más clásico, no sé decirte, con más tradición. El flamenco es otro tipo de cosas. Sí. Es decir, que sí que hoy en día tiene un claro interés político y también pues en el Estado de las Autonomías, ¿no? De Madrid. Bien.